Buenas noches, compañeros, y buenas noches, profe. ¿Cómo les Buenas va? noches, profe. Buenas noches, Buenas compañeros. noches, profe, compañeros, buenas noches. Daniel, Jaime, Amparo y Juan Andrés, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les ha ido? Bien, sí, señor. Bien, profe, Bueno, gracias a Dios. bueno, me alegra mucho que están bien y bueno, vamos a comenzar. Wilson, buenas noches también. Sara, buenas noches, que acaba de llegar, bienvenidos. Vamos a Muy buenas comenzar, noches. vamos a hablar al Señor para arrancar este tiempo. Comenzamos un poquitico tardito porque pues también tenemos dos clases y correr de un salón a otro a veces se nos dificulta bajar por las escaleras hasta ahora. Vamos a hablar al Señor, vamos a hablar al Señor. Mi buen Dios, a ti la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Nos presentamos en tu presencia dándote gracias por este tiempo que nos das y, Señor, colocando este tiempo en tus manos, la clase, los compañeros que van a estar aquí, los estudiantes, en el nombre de Jesucristo. Pero recordamos delante de ti las personas que están pasando por momentos difíciles, tal vez compañeros aquí de la clase. Algunas veces no sabemos ni lo que están pasando ni lo que están viviendo, pero quiero ponerlos delante de ti, Padre Santo, tú que sí los conoces y sabes la situación de sus vidas, que tú seas siendo propicio a sus necesidades, que tú seas siendo el Señor de sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, que ellos puedan confiar y esperar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pido que tú bendigas a Alba, que tu presencia le acompañe, que tú bendigas su vida, que tú bendigas a sus hijas, Señor amado, que ellas puedan seguir adelante, Señor amado, en su vida tan complicada que ha quedado estos días, pero, Señor, que tú seas ese Dios para ellos, ese Dios poderoso, ese Dios que denominamos Jehová Jireh para ellos en el nombre de Cristo. Te rogamos toda bendición de lo alto para Alba y para sus hijas, para su iglesia allí en donde están en La Guajira, en el nombre de Cristo. Colocamos a don Antonio en tus manos también, rogando, Señor, bendición, recuperación, sanidad para su cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, entonces nos quedamos en tus manos, agradecidos contigo, en Cristo mi Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo les bendiga a todos ustedes, me alegra verlos por aquí en el nombre de Jesucristo. Bueno, hace varios siglos atrás era muy difícil conocer lo que estaba sucediendo en un lado y lo que estaba sucediendo al otro lado al mismo tiempo. Es decir, lo que sucedía en Europa casi no se conocía en América. O lo que sucedía, por ejemplo, por allá por el lado de los personajes orientales, los países orientales, pues no se conocía lo que pasaba, no se conocía en Europa lo que pasaba allá y mucho menos en América lo que estaba pasando allá. Uno llegaba a conocer un poquito de lo que pasaba por allá, porque de pronto por ahí en noticias alguien comentaba algo. Y eso que, digamos que la radio y la televisión arrancaron, bueno, la radio fue más temprano, lógicamente, creo que la radio no estoy tan seguro en qué año arrancó. No sé si alguno de ustedes tiene un dato específico en qué año arranca la radio. La televisión sé que arranca en 1953, 54, 54, creo que fue exactamente. Pero la radio creo que sí está de más temprano. Eh, Sin embargo, 1901, profe, más o menos. 1901. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, en 1901 arranca la radio y la televisión se arranca, bueno, en Colombia, ¿no? En 1954. En Colombia arranca en 1954, la radio, la televisión. Pero no había mucho conocimiento de lo que estaba pasando en el otro mundo. Uno conocía nomás lo que pasaba en Acuario, lo que pasaba de pronto ahí en el barrio del vecino, y ya, uno no conocía a veces, digamos acá los hermanos que vivimos aquí en Bogotá. Eh, los hermanos que vivían al sur no sabían lo que pasaba en el norte, los hermanos que vivían al norte no sabían lo que pasaba al sur porque pues no había noticias, ¿cierto? Y a pesar de que sí era de pronto un pueblo pequeño, porque en ese tiempo, digamos, en 1954 Bogotá no es que fuera tan grande, no es que fuera tan grande, pero pues ya había bastante gentecita viviendo acá y a veces no se sabía muy bien todo lo que estaba pasando ahí, a no ser que fuera, como muchas veces pasó, iba de voz en voz, llevando a la gente la comunicación de lo que estaba pasando, que era la única forma como de pronto podía suceder. Lógicamente que ya cuando la radio y la televisión toman su lugar, empezamos a conocer un poco más del asunto de lo que está pasando alrededor. Entonces ya nosotros nos ponemos atentos a lo que, ay, escuchamos noticias de lo que pasó en tal lado, mire que en tal lado pasó tal cosa, y empezamos a escuchar ese asunto ahí por lo que sucedía, por lo que sucede, porque de pronto nos dijeron en radio y televisión, pero no había un conocimiento absoluto de muchas cosas, solo lo que la televisión nos querían decir o en la radio lo que ellos nos querían comentar, pero no había muchas cosas. Ahí quedó, ahí queda, no era tan fuerte. Luego viene la internet con un poco de fuerza en los años 90
1990 para acá viene con un poquitico como más de, comenzó antecitos, lógicamente que comenzó como en los 80, creo que fue 70, 80, pero en Colombia empieza a llegar por ahí como en los 90 y no era tan fácil, digamos que llegaron los computadores pero no había internet. Entonces sí teníamos computador pero no internet y el internet ya viene más adelantico, pero para este tiempo, hermano, que estamos viviendo del año, digamos, 2000 para acá, del año 2000 para acá, el internet ha sido algo de una manera, una herramienta impresionante para conocer cualquier cosa en el mundo de una manera inmediata. Y lo que sucede en cualquier parte del mundo inmediatamente se ve, se puede notar en cualquier otro lugar. Entonces nosotros tenemos muchas, que digamos, mucha comunicación, ¿sí? Por todo lo que, por todo lo que pasa en Internet, tenemos comunicación con todas las partes del mundo de manera inmediata, ¿cierto? O sea que en nuestro siglo, por cuestiones del sistema moderno de transporte, sistemas de comunicación, hace que todo esto se acelere demasiado. Y de paso, entonces, podemos decir que muchas veces hay tantas ideas que compiten para ganar nuestra atención que se nos hace de pronto difícil diferenciar entre las afirmaciones legítimas y las aquellas que son espurias, ¿no? Triviales. Porque todo esto lo sabemos hoy en día rápido. Antiguamente, pues se sabía lo que era y ya, y se sabía muy poquitico. Hoy en día tenemos mucha comunicación, mucha información, muchas cosas que suceden, pero hay tanta información que uno no sabe cuál es la verdadera y cuál no es verdadera. ¿Sí? Entonces tenemos un complique con todo esto de la información. En los últimos años ha crecido algo que se llama el pluralismo religioso. Y yo creo que ustedes algunas veces han escuchado qué es eso del pluralismo religioso. El pluralismo religioso nos dice o nos menciona que pues todas las religiones a la final son buenas. Entonces, como las religiones son buenas, yo tolero al hermano que está en esa religión, pues a esa persona que está en esa religión le gustó eso y qué chévere porque le gustó la religión, a aquel otro le gustó otra religión y qué chévere porque todos acá tenemos religiones y entonces se ha creado en el tiempo de hoy algo que se llama pluralismo religioso, que cada uno puede tener sus religiones y en un mismo lugar donde estamos, en un mismo sitio, en un mismo pueblo, en una misma ciudad, hay toda cantidad de religiones hoy en día. Todas son aceptables, todas van al cielo, todas son bonitas, todas son agradables, todas enseñan cosas lindas, entonces se llama pluralismo religioso. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, entendemos que hay pluralismo religioso, entendemos que cada uno pues, decide lo que quiere creer, eso no lo podemos quitar a nadie, es imposible quitarlo. Nosotros podemos decir, bueno, si usted va a esa religión y se siente bien, pues bueno, siga yendo allá. No estoy de acuerdo, pero siga yendo allá de todos modos, ¿no? Pero el punto es que nosotros ya no vamos a decir como otros dicen, ah, no, pues qué chévere, pues todas las religiones van al Señor. Tampoco es también, que todas las religiones también tienen algo de verdad, todas las religiones son verdaderas. No, a ella nosotros nos hacemos un lado y decimos, espera un momentico, no todas las religiones son verdaderas. Entonces ya llega un punto en el cual nosotros el pluralismo religioso ya no es tan, que digamos, no es como tan bueno para nosotros, ya no lo vamos a tener tan en cuenta, porque pues el pluralismo religioso decimos nosotros, esto como que no viene del Señor. Entonces el pluralismo religioso, podemos tener mucha gente alrededor, todos de varias religiones, todos comparten, todos la pasan chévere, todos están en una vida agradable y ahí van y se aceptan todo el mundo. Pero hay algo que viene al lado del pluralismo religioso y algo que algo que llega al lado del pluralismo religioso que se llama sincretismo. El sincretismo ya digamos que tiene un nivel un poco diferente. Porque, bueno, antes de decir que es el sincretismo, resulta que lo que nos lleva al sincretismo, es un poco del romanticismo que han vivido los últimos 100 años el mundo. Las mismas ciencias humanas, a través de todo lo que la parte social, la parte de los sociales sobre todo, el mismo racionalismo que hemos venido mencionando en algún momento, pero ahora la apertura del pluralismo religioso hace que de una u otra manera, como llamó John Stott,
a todo este asunto dijo, esto es una ensalada la ensalada de la religión, llamó John Stott, exactamente le dio el término ensalada de la religión. Él dijo eso, esto es una ensalada de la religión. Todo el mundo está aquí conectado, todo el mundo se conecta desde el punto de vista religioso. Y eso que él llamó la ensalada de la religión es lo que nosotros comúnmente llamamos sincretismo. Y podemos decir que cualquier forma de religión en que se combinan los elementos de distintas religiones es lo que hace que sea el sincretismo. Una persona dice, mire, yo escuché cosas de la nueva era y me parecieron cosas muy lindas, algunas cosas de la nueva era me parecieron muy lindas, la meditación me pareció chévere la paz que enseña, me pareció muy chévere aquello, me fui pan de los testigos de Jehová y me pareció muy lindo lo que enseñan sobre nuestro Padre, sobre el futuro que vamos a tener, no, qué chévere, me pareció muy lindo, y me fui por allá pan de los hermanos mormones, y allá me pareció muy chévere porque nos dicen que no podemos tomar tinto porque se nos daña el cuerpo, que por aquí, que por allá, un montón de cosas. Me fui pan de los adventistas y a los adventistas me dijeron que pilas con la carne porque es que la carne es dañosa para el cuerpo y que yo tengo que amar más el sábado que los otros días. Y entonces no, yo me fui para todas las religiones y en todas las religiones encontré cosas lindas y entonces hay cosas malas y cosas lindas. Entonces, como yo encontré todo eso, yo decidí que voy a aceptar de esta religión, voy a aceptar este poquito para acá, y de aquella religión voy a aceptar esto, y de aquella religión voy a aceptar de allí, y de aquella religión voy a coger esto, y de aquella religión voy a coger aquello, y de los cristianos que tal, voy a coger un poquito de los cristianos, voy a coger el amor a la palabra. Entonces, voy a coger de todos y voy a decir, esta es mi religión. Y eso se le llama sincretismo religioso. Las personas que toman de todos los lugares y dicen, yo creo en lo que usted dice. ¿Vamos y le enseñamos de Dios? No, sí, yo creo en lo que usted dice. Sí, no, lindo, 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 lindo. Venga, oramos los dos si quiere. Y es más, se sientan con nosotros y oran. Pero viene al lado, ya viene al día siguiente el testigo de Jehová, se sienta con él. Y no, muy lindo lo de usted. No, qué maravilla. No, 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 no. Cuando quiera más, darán del reino. No hay problema. Vamos muy bien, vamos muy bien. Y el Jueves Santo, que ustedes dan la Santa Cena ya, yo me voy con ustedes para la Santa Cena. Muy chévere, muy chévere, muy chévere. Y llega entonces el hermano mormón y entonces le dice, hermano, camine, tomamos más bien, nos tomamos una limonadita porque usted me recibe tinto, pero camine, limonada sí nos tomamos, camine. Y se sienta con todo, y a todo el mundo la recibe y con todo el mundo chévere y vive su vida chévere y con ninguno pelea. Con ninguno pelea. Porque todo es muy lindo, porque todo, desde que me hablen de Dios, la gente dice, desde que me hablen de Dios, para mí eso es una maravilla. Hábleme de Dios, yo lo acepto, siéntese ahí, hábleme todo el día de Dios, si quiere, porque es muy lindo. Y la gente vive ahora en este punto, donde bienvenido todo. Y bueno, si aquí habla algo de ecumenismo, en cierta forma, claro que es que el ecumenismo, sí digamos que tiene un poquito de aquí, pero es que el ecumenismo tiene que ver con que las religiones se quieren unir para llegar a tener una religión general. Podríamos decir que ese sería un poquito lo de sincretismo, ¿no? Sino que aquí estoy hablando de las personas ya, del individuo como tal, que recibe todo, que todo le parece bonito, ¿sí? Que todo le parece hermoso. Yo me acuerdo de unas hermanas en la iglesia hace muchos años, que yo hacía los cultos los sábados en la noche porque pues era tierra caliente y en tierra caliente en el culto no es el domingo en la mañana y no, busquemos en la noche donde sea más fácil, donde todos lleguen. Entonces en tierra caliente se hacen los domingos en la noche, más fácil. No sé si mi hermano John Alexander, que es en tierra caliente, hace también sábados en la noche o domingos en la noche. Lo cierto es que buscar la comodidad para que la gente esté, pues, en tierra caliente, donde esté más fresquito, porque pues en el día hacer un culto a las 10, 11 de la mañana, eso sí es un horno terrible y uno no genera cultos a esa hora. Entonces yo me acuerdo que nosotros hacíamos el culto en la noche, tipo 6 de la tarde, y terminamos a las 8, fresquito el clima, aire fresco por todos lados, muy agradable. Y las hermanitas venían a la iglesia, chévere, las hermanitas venían a la iglesia y chévere. Al otro día, a las 6, 7 de la mañana, estaban en la misa, y ella, chévere. Ay, no, nosotros amamos a Dios, nosotros vamos aquí donde el cura, vamos del pastor, nosotros, y a la gente andaba muy linda, la gente le parecía chévere todo eso, porque amaban a Dios. Es la forma de amar al Señor de muchas personas. Y en el tiempo de hoy, en nuestro tiempo, hoy en día,
también tenemos el mismo asunto. Perdón, mis hermanos, yo pensé que hasta ahora me doy cuenta que estaba sin la imagen ahí, sin el video de ahí, pero ya. Qué pena, yo pensé que estaba tan concentrado en mis cosas que ni siquiera me he dado cuenta que estaba aquí el video apagado, pero aquí estoy. Bien, hermano, entonces, la gente vive hoy en día con tanto amor por las cosas, unos porque definitivamente son ateos y agnósticos y no queremos saber nada de Dios, y otros porque dicen, no, venga Dios, todo lo que venga de Dios, venga para acá. Yo recibo a todo lo que me hable de Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado, que hay gente que dice, si usted me habla de Dios, chévere, venga, hábleme de Dios. Y hay gente que le acepta todo lo que usted le habla de Dios y les parece muy lindo. Yo no sé si a usted le parece, a mí, yo sí me he encontrado con gente así, y uno dice, pues entonces aquí, ¿qué? Se está acepta todo el mundo y yo qué hago ahora aquí con esta gente, ¿cómo hago con ellos, no? Muy difícil, porque con ellos ahora, si es difícil con aquel que no quieres nada, también es difícil con aquel que quiere todo, ¿sí? Porque para él no hay diferencia en ninguna religión hay diferencia, y para ellos todos buscan a Dios y todos van a Dios y todos buscan lo mismo y todos quieren agradar al Señor de una u otra manera. Entonces es muy difícil predicar el evangelio a toda esta gente. ¡Ay, qué complicado, hermano! Muy difícil. Una de las formas como de esas hermanitas que iban a la iglesia en la noche y al otro iban para la misa. Una de las formas como cuando yo me enteré, los hermanos me dijeron, ay, pastor, mire que es que las hermanas vienen acá y también se van para la misa y todo eso. Y yo les dije, ay, hermanito, venga, déjenlas quieticas que vayan allá, déjenlas quieticas, déjenlas que sigan, ese es su estilo de vida, déjenlas tranquilitas, tranquilas. Y entonces cuando llegaban a la iglesia yo dije, Señor, dame palabra para estas hermanas. Yo me acuerdo que yo les decía desde la iglesia, hermano, lo que diga la Biblia, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y usted no le haga caso a lo que diga el pastor aquí al frente. Los pastores aquí no equivocamos, no le haga caso a lo que diga Julano y Sultano, no. Usted hágale caso a lo que diga la Biblia, lo que diga la Biblia. Pero para saber qué dice la Biblia, usted le toca leerla. Lean la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, entonces usted va a saber qué es lo que quiere Dios, no lo que quiere el pastor, ni lo que quiere el padrecito, ni lo que quiere Julano. Y entonces yo me acuerdo que yo empecé a decirle así a la iglesia, y en varias ocasiones se me dio la oportunidad, yo decía eso. Hermanos, la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Hermanos, cuando ustedes lean la Biblia van a conocer la verdad. Cuando ustedes lean la Biblia, ustedes van a amar a Dios. Cuando ustedes lean la Biblia, van a estar sujetos al Señor. La Biblia es lo principal. Y yo me acuerdo que yo tantas veces que les dije, lean la Biblia, métanse en la Biblia, métanse en la Biblia, que un día una de ellas llegó y me dijo, pastor, yo le hice caso y estoy leyendo la Biblia. ¿Y quiere que le diga algo, pastor? Yo quiero hacer lo que dice la Biblia. Y en la Biblia me dice que yo no tengo que ir por allá a cosas del mundo, ya no voy a volver a las discotecas. Como comenzó diciéndome eso, no voy a volver a las discotecas. Y ya no vamos a volver a la iglesia católica. Nos vamos a quedar aquí, porque usted nos dice que lo que la Biblia es, eso es, y aquí lo único que nos ha dicho eso es usted. Y se quedaron en la iglesia, y se ganaron a toda la familia. Por una sencilla razón. Porque tanto mi insistencia era, crean a lo que la Biblia diga. Busquen lo que la Biblia dice. Es solo la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Esa era la clave, hermano. Esa era la clave, hermano. Y a partir de allí yo dije, esa es la clave para toda la gente que le gusta aquí, allá, aquí, allá. Digo, no, mire, sigan con eso. Vaya, sigan yendo allá, pero por favor cojan la Biblia, lean la Biblia, léanla, porque es que la Biblia es lo más lindo que hay. Y empiece, mire, busque el libro de Juan, lean lo que dice Juan, lean lo que dice acá, empiecen a leer y démosles textos para que lean, démosles testigos para que lean, y ellos van recibiendo, y deje que el Señor haga la obra. Mire, hermano, eso fue pura obra del Espíritu Santo y la palabra. Y la gente se convirtió así, no tanto porque a mí me aceptaban, pero aceptaban al curita también, y aceptaban al señor de la taberna y al de todo lado. Entonces, este punto es importante. Esto es importante. Mi hermana Lidia y creo que John Alexander, ustedes trabajaron mucho en la parte de la Iglesia Católica, no sé los demás, de pronto sí, pero ustedes dos que han manifestado que han trabajado en la Iglesia Católica, una de las cosas que había en sus corazones era agradar al Señor. Ustedes estaban en la Iglesia Católica y ustedes querían agradar al Señor. Y ustedes lo hacían en cuanto a lo que ustedes les enseñaron. Pero también en su corazón había un deseo profundo de, yo quiero saber qué dice la Biblia. Y yo no sé si ustedes en su corazón querían, yo quiero saber qué dice la Biblia. Bien, yo quiero entender la Biblia. Y cuando ustedes leyeron y entendieron la Biblia, ustedes dijeron, ya sé dónde tengo que estar. Creo que fue por ahí. No sé si la hermana Lidia o el hermano Jonathan nos dicen un poquitico, ¿qué fue lo que pasó? Porque ustedes estaban allá
pero amaban al Señor realmente. ¿Qué los llevó? ¿Qué los llevó? Ah, bueno, mi hermana Lidia sí nos contó de algo que pasó, algo específico que pasó. Ya me conté, me acordé de la hermana Lidia. Algo específico que pasó, que dijo, esto es porque el Señor estaba conmigo y el Señor me salvó de una cosa impresionante que el diablo había tendido una trampa impresionante. Ya me acordé de mi hermana Lidia que dijo eso. Pero ese acercamiento a la palabra, o sea, ese amor por la palabra, ¿creen que eso fue lo que los llevó realmente a conocer al Señor, a amar al Señor? ¿El amor por la palabra? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Sí, a mí, yo empecé a inquietarme porque precisamente trabajaba en grupos prejuveniles, coordinaba algunos grupos prejuveniles de la Iglesia Católica, y cuando teníamos que preparar la Eucaristía, pues me llamaba la atención el libro de donde leían el Evangelio. Y con el tiempo, pues empecé a comparar con lo que decía la Biblia y me daba cuenta que había muchas cosas, muchas inconsistencias, pero de fondo. Y, y bueno, empecé a querer leer la palabra y como usted lo está diciendo, profe, la palabra me convenció. De ahí empecé como el camino de decidir apartarme del catolicismo y empezar a, si se puede decir así, militar en el cristianismo. Y bueno, Gracias, está bien. habiendo Gracias, vivido cosas difíciles, sí. gracias, hermano. Yo creo que definitivamente la Biblia hace un trabajo impresionante. Mire, la gente que está afuera, que todavía no conoce muy bien el cristianismo, porque pues no conocen la palabra en el cristianismo y por eso aceptan tantas cosas, ellos creen que podemos tener una religión. Es más, mucha gente lucha por buscar tener una religión. Es que deberíamos tener solo una religión. Mire, todas las religiones tienen bonito. Entonces algunos dicen, mire, todas las religiones tienen elementos comunes. Busquemos cuáles son los elementos comunes y formemos una religión con los elementos comunes que tienen las religiones. Eso tratan de hacer algunos que tienen el pluralismo religioso y otros que quieren hacer el sincretismo. Entonces algunos dicen, mire, todas las religiones afirman la moralidad. ¿Por qué no nos unimos más bien? ¿Por qué no nos unimos en ese asunto de la moralidad? Entonces algunos piensan que bueno, sí, la moralidad, unámonos a través de la moralidad. Todas las religiones hablan de moralidad. La moralidad puede ser un punto importante para poder levantar una religión. Y dicen todos, pues sí, chévere, sí, claro, la moralidad. Otros dicen, mire, todas las religiones tienen lo que se llama fe. Entonces, ¿por qué no más bien unimos moralidad y fe y hacemos una religión? A punta de moralidad y fe podríamos hacer una linda religión. Otros dicen, no, pero un momentico, hay algo más que la moralidad y que la religión, que la fe, perdón, algo más que la moralidad y la fe, que podría ayudarnos, ¿no? Podría hacer que nosotros de pronto pudiéramos avanzar un poquito más, y es la justicia. Todas las religiones hablan de justicia. Todas las religiones hablan de justicia. Entonces, si todas las religiones hablan de justicia, hablan de amor, hablan de fe, hablan de justicia, fe, moralidad, y todas las iglesias hablan de amor, ¿por qué no cogemos esos 4 elementos y con esos 4 elementos nosotros hacemos una religión mundial, una religión general? Y al final juntemos las 4 cosas que necesitamos. Todas las religiones hablan de eso, armemos un solo paquete y hagamos una sola religión. Entonces yo creo que en este punto vale la pena que nosotros podamos hacernos varias preguntas, ¿no? Bueno, hacernos las preguntas adecuadas correspondientes al punto. Por ejemplo, ¿por qué no podemos unirnos los cristianos con los no cristianos que comparten nuestras normas morales? ¿Por qué un cristiano no debería unirse con los no cristianos que comparten buenas normas morales?
o si podemos unirnos y vivir chévere todos ahí, bien chévere. ¿Por qué nosotros más bien deberíamos decir, verán, es que usted y yo no nos une la moralidad? ¿O sí? ¿Debería unirnos la moralidad con los otros hermanos cristianos de otras religiones? ¿De aquellos que no conocen a Cristo? ¿Debería unirnos eso? ¿Qué respondería alguien a qué le respondería usted si alguien le pregunta por qué no podemos unirnos con los no cristianos que comparten nuestras normas morales? Y estoy hablando como religión, ¿no? No unirnos para tomarnos un tinto, sino como religión. ¿Por qué no deberíamos unirnos? Yo creo que hay una pregunta, hay una respuesta para ello clave. Bueno, mi hermana Lidia dice que porque no podemos servir a dos señores a la vez. Podría decirse. Pero hay algo interesante en la Biblia. Quiero preguntarles a ustedes, ¿el cristianismo se basa en la moralidad? No. ¿En qué se basa el cristianismo? ¿En qué se basa el cristianismo? En el Evangelio del Señor Jesucristo. En el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿En qué se basa el cristianismo? ¿Qué dice otro? O otra hermana. En creer en Dios, que En una hemos sido fe en Dios. apartados a la santidad. Entonces, en una fe y en una santidad a Dios. ¿En qué se basa el cristianismo? Pablo. Profe, yo digamos, más que en qué, yo diría en quién. Yo creo que el evangelio, en qué se basa precisamente nuestras creencias en Cristo, Jesús. Y precisamente al redondearlo, digamos, en la persona de Jesús, precisamente queremos también seguirle. Y eso en sí da como el propósito de lo que creemos. Más que en unas enseñanzas abstractas que en sí las creemos, nuestro pilar es Jesús. Bien, gracias. Ahora, realmente el cristianismo no está basado sobre la moralidad. No está basado sobre la moralidad. La Biblia no pretende contener todo lo que es digno de considerarse en el área de la moral. No pretende eso. Claro, hay unas normas, sí, claro, hay unas formas de comportamiento, unas formas de hacer las cosas, y sí, claro, hay cosas que hablan de la moralidad, pero la moralidad no es lo central en el cristianismo, ¿cierto? Aquí dice mi hermana que la moralidad debe ser el ropaje del cristianismo, ¿cierto? La moralidad habla de lo exterior, sí, la moralidad me habla de lo exterior, claro, tiene que haber algo en el interior, pero el punto clave es que los hermanos, toda la gente que está afuera, que habla de la moralidad y que por aquí la vida moral y toda esa cuestión, pues ellos trabajan por la moralidad, pero nosotros no trabajamos por la moralidad, nosotros trabajamos por algo más que una moralidad. Entonces, eso no nos va a poder unir con los demás, la moralidad no nos va a poder unir con los demás. Nosotros podemos decir, qué chévere que quieres comportarte bien, qué chévere que quieres hacer las cosas al derecho, que me parece muy bien, muy chévere, pero es que eso no nos va a unir, la moralidad no nos puede unir, no nos puede unir, ¿sí? La moralidad definitivamente no nos puede unir. Entonces, si nos preguntan, ¿por qué no pueden todas las creencias sostenidas con sinceridad ser igualmente válidas? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué todas las creencias sostenidas con sinceridad, por qué no pueden ser válidas? Porque ustedes deben saber que hay congregaciones o creencias que son muy sinceras. Hay gente que hace con una sinceridad. Mira, hay gente que está en la iglesia católica con una sinceridad en su corazón. Impresionante. ¿Sí? Impresionante. Pero yo creo que hay que tener varias cosas en cuenta de pronto en este asunto. No podemos juzgar por la sinceridad de los creyentes, porque todos conocemos acerca de casos en donde las personas son sinceras a la vez que también se equivocan. Entonces, no es cuestión de sinceridad o no sinceridad en la cuestión de cómo conectarnos con la gente y el cristianismo, ¿no? No podemos juzgar también por los años de tradición esa creencia de que porque es más antigua es más correcta.
tampoco nos puede, ¿cierto? Eso no, como que no nos lleva a creer que eso debe ser así. Ah, es que esta iglesia es más sincera que la otra, entonces, porque esta iglesia es más sincera, entonces vamos a creer más en esta gente. No. Ah, no, es que esta iglesia tiene mayor número de adeptos, entonces vamos, esta iglesia debe ser buena porque hay más adeptos. ¿Será que por eso entonces algo es bueno? ¿Porque hay más adeptos? ¿O porque se notan como más sinceros? ¿O porque de pronto son más antiguos? ¿O porque tal vez son más modernos? ¿O porque tal vez va gente con más estatus intelectual? Entonces es mejor la iglesia o el grupo o por eso. Creo yo que no es cuestión de sinceridad. Una iglesia, creo que no nos podemos unir a otro porque es que como él es sincero, entonces yo también soy sincero y no, nos podemos unir en la sinceridad. Hay una buena relación por la sinceridad que hay. No, yo creo que no es el asunto. Yo creo que no nos puede unir la sinceridad tampoco a un grupo, o no nos puede unir la tradición a un grupo. No nos puede unir a un grupo porque es una gran cantidad. Creo que ese no es el punto y no es el centro de lo que Dios está buscando y lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué haríamos allí como no tan en buena relación con estas personas? Nosotros aceptamos a estas personas, claro, nosotros aceptamos que una persona sea sincera, qué chévere que la gente va a una iglesia donde va harta gente, porque eso de pronto decimos nosotros, de eso hasta lo anima para que busque de Dios, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que ese no es el asunto, ese no es de fondo, ¿sí? No es ni lo moral, ni lo buen sincero que es, ni porque va a una iglesia bonita o grande, porque esa no es la idea realmente del cristianismo, ¿cierto? Bien, ¿por qué no podemos basar la religión mundial sobre nuestro común respecto a la justicia? Ah, bueno, pues todos buscan justicia y los hindúes buscan justicia y los mormones buscan justicia y los musulmanes buscan justicia, los cristianos buscan justicia, el catolicismo busca justicia. Pues juntemos todas las iglesias y montemos una sola que hable de la justicia. Ya que hablamos de la moralidad, pues entonces, ¿cuál es la moralidad? Que sean sinceros, que se basen en el amor. ¿Será que podríamos tener una iglesia toda donde todo el mundo llegue allí, desde que practiquen esas 4 normas de justicia, sinceridad, amor y, y la moralidad? ¿Será que con eso podemos hacer una iglesia y formar una bonita iglesia? ¿Ya con eso podemos todos estar juntos y contentos, siendo buenos creyentes, todos buenos cristianos? ¿Es posible que eso nos ayude? ¿El profe se congeló, compañeros, o solo soy yo? Está esperando una respuesta. No se ha Yo congelado, creo que hermanos. eso no es todo, profe. Nos Descongelado. congelamos nosotros. Hermana Amparo, Nos congeló a nosotros. hermanita Amparo. Sí, señor, yo creo que eso no es todo. Porque debe haber unidad espiritual y doctrinal en las personas. Unidad espiritual y doctrinal. ¿Qué se necesita para que realmente todos podamos unirnos en una sola religión? ¿Qué se necesitaría, según usted? Acá en general todos. Tener una sana doctrina que nos lleve al punto de conocer a Dios, el ser de Dios. Bueno, ¿qué dicen los demás? ¿Qué se necesita para decir, oiga, sí, vamos a comulgar con esos otros grupos porque este grupo tal cosa? ¿Qué se necesita realmente para comulgar con los demás grupos? O definitivamente no hay nada que nos una para con ningún otro grupo. Profe, yo creo que tocaría volver atrás unas clasecitas y volver a la definición de iglesia, porque realmente la iglesia es difícil usted pararse y decir este sí es iglesia y este no es iglesia, esta persona sí, esta persona no está. Yo creo que lo que nos hace iglesia es la presencia del Espíritu Santo.
la presencia del Espíritu Santo en la persona lo hace iglesia, lo convierte en un miembro de la iglesia. ¿Cómo se llena la persona del Espíritu Santo? ¿Cómo recibe la persona al Espíritu Santo? Porque hubo una conversión, hubo un arrepentimiento, hubo un nuevo nacimiento, hubo un cambio en su vida, pero todo redunda en esto. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y yo creo que ahí es donde está la diferencia, que no se trata solamente de normas y dogmas, sino de tener esa experiencia personal con el Señor Jesucristo y arrepentirse y cambiar su vida y vivir para agradarlo. Entonces puede haber moralidad, justicia, fe, amor y muchas otras cosas muy bonitas, pero sin esa experiencia personal con Dios, no se es iglesia. Gracias, hermano John. Daniel. Pues pienso que la única manera de podernos unir es alrededor de la única verdad que, que está en Jesús y a través del conocimiento de la palabra del Señor, ¿sí? Digamos, como el mismo ejemplo que su merced nos planteó, ¿sí? De las hermanitas que iban a la iglesia, iban allá, pero a medida que fueron creciendo en su conocimiento de la palabra, pues eso fue derribando aún en ellos mismos ciertos argumentos que creían como tal vez una verdad. Y eso es de pronto lo que realmente nos puede unir, el aceptar la palabra de Dios, no en la parte que me conviene o en los textos que afirman mi creencia, sino en su integralidad. Porque pienso que no, a veces lo que nos ha pasado es que se ve como si hubieran muchas verdades, como que cada uno tiene una verdad de lo que dice la palabra y no son muchas verdades, es una verdad que tenemos que aplicar y no manipular según nuestro beneficio. Bien. Mis hermanos, debe quedar claro, gracias mis hermanos por las participaciones. Mis hermanos, debe quedar claro que combinar la verdad cristiana con ideas recogidas de otras religiones va a ser imposible. Esto es imposible, imposible. Y por eso nos hace que la gente nos vea a nosotros como, perdón la expresión que voy a usar, como bichos raros. Y nos ven como bichos raros porque, pero vean, ¿cómo así? Ustedes son los únicos que no nos aceptan, vea, todo el mundo nos acepta, esta religión nos acepta, ¿y ustedes nada? ¿Y ustedes no? Y entonces nos ven como bichos raros, pero nosotros tenemos algo claro, porque combinar la verdad cristiana con ideas de tradiciones, de moralidad, etcétera, es imposible para un cristiano. Pero entonces hay que hacernos esta pregunta. ¿Por qué razón el sincretismo es atrayente en el día de hoy para la gente? ¿Por qué razón el sincretismo es atrayente para el día de hoy para la gente? ¿Por qué? John Alexander. Profe, yo creo que una de las cosas que está influyendo al mundo ahorita mismo es ese pensamiento progresista y tolerante, ¿sí? Donde no hay que, o sea, hay que derribar las barreras, hay que derribar las diferencias y hay que aceptarnos a todos y hay que aceptar como sea usted, como soy yo. Y entonces, ese tema del progresismo yo creo que tiene que ver, si no es la respuesta correcta, por lo menos algo sí influye el pensamiento ahorita mismo de esa unidad a la que todos debemos llegar, donde nos respetamos y nos podemos tolerar unos a otros. Sí, gracias, mi hermano. Mis hermanos, ¿por qué creen que el sincretismo es atrayente? ¿Por qué creen que el sincretismo está avanzando? Josué. Bueno, profe, creo que, pues hablándolo en mi contexto, por lo que he visto, es que, o sea, hoy en día muchas cosas, o sea, quieren adaptarlo, o sea, la Biblia lo quieren adaptar con las ideas que una cultura o una persona tiene. Entonces, esto se vuelve, y pues obviamente las personas, la generación de hoy en día, eso es lo que quiere, o sea, todo lo fácil, todo que sea más fácil y sencilla, ¿no?
Entonces, de ahí, pues uno puede decir que pues hay muchas cosas que les interesa a la humanidad de hoy en día. Es muy diferente lo que pasaba anteriormente que hoy en día, ¿no? Y lo digo por el contexto en la que yo vivo, ¿no? Yo he visto muchos casos donde las personas dicen, mira que aquí la Biblia dice esto. Entonces yo puedo, pues ahí me está dando la opción de que yo puedo hacer tal cosa. Mira que en lo que creo yo, dice lo mismo, entonces no hay una diferencia. Entonces nosotros podemos adaptarlo. La Biblia se tiene que adaptar con la idea que yo tengo, ¿no? Entonces eso se ha vuelto como, se podría decir como lo más sencillo, más fácil para las personas de hoy en día, ¿no? Entonces, pues eso es como un concepto que yo siempre he tenido, o sea, he escuchado dentro de la cultura y de algunas personas de la ciudad. Bien, gracias. Ahora, mi hermana Lidia coloca porque el sincretismo permite al hombre todo lo que él quiere que se haga, ¿no? O sea, no le molesta para nada. Sí, en parte es eso. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener claro que el sincretismo existe en nuestro tiempo, es real. Mucha gente recibe todas las religiones sin problema. La cuestión es cómo vamos nosotros a enfrentarnos a un sincretismo que es en este mundo. Hermano Wilson, y con su intervención concluimos. Gracias, buenas noches, profesor. Pues yo pienso que el secretismo tiene varios aspectos, ¿no? El primero es porque lo aleja de la palabra de Dios. Y el simple hecho de alejar a la gente de la palabra de Dios implica que la gente no sea contrastada contra el pecado. Implica que la gente no tenga que reconocer su pecado y no tenga que arrepentirse. Entonces eso es llamativo, ¿no? Porque Dios me acepta tal como soy yo. Dios me acepta siendo pecador y digamos que Dios me permite seguir siendo pecador, ¿sí? Entonces el secretismo, alejando a la gente de la palabra de Dios, le permite aceptar eso también. Otro es que el sincretismo, otro de los aspectos que considero es que el sincretismo también me permite relacionarme con otro congénere, así el otro congénere, o más bien otra persona que aunque tenga diferencias, podemos ser llamados hermanos en Cristo, ¿sí? Entonces, oye, ser hermanos de la fe. Entonces, es por eso que yo puedo llamar entonces a un testigo de Jehová hermano, y entonces es por eso que yo puedo llamar a un mormón hermano, ¿sí? Y digamos que borra todas esas barreras. Digamos que hablamos de temas humanistas como por ejemplo la igualdad, la equidad y todo ello, entonces el sincretismo motiva a esos aspectos y por consiguiente pues también es atractivo, ¿sí? Y por último considero yo que el sincretismo también permite a las personas continuar con las cosas que aunque no son entre comillas cristianas, ellos lo pueden seguir haciendo. O sea, por ejemplo, yo puedo seguir practicando yoga, yo puedo seguir practicando meditación, yo puedo seguir practicando todo eso y no hay ningún inconveniente. Entonces el sincretismo también acepta esas filosofías orientales que me permite pues continuar con todo ello. Gracias, Wilson. El sincretismo es parte del humanismo. Es una religión desde abajo. Y por tal motivo no podría concordar algo o nunca con algo que viene de arriba. Creo que está la diferencia. La clave, hermanos, es llevar a la gente a la palabra. Y esa siempre será la clave con el sincretista. Vamos a la palabra, lo que diga la palabra. Eso será clave. Muchas bendiciones, mis hermanos. Feliz fin de semana. El Señor les bendiga y les guarde en todas las cosas. Gracias, Profe y profesor. compañeros. Descansen, compañeros. Bendiciones. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Buenas Buen noches, fin de compañeros. semana para todos. Dios les bendiga. Amén.